FM 89.1, Radio Universidad. Parecía loca la idea de jugar con el tema de los lobos marinos y el Eternauta. Tenemos otras novedades en este bloque que también nos van a llamar mucho la atención y también nos van a contar, nos van a enorgullecer porque habla del trabajo argentino que no solo es reconocido nacionalmente, sino también en el mundo mundial. En este caso, me parece que la novedad puede contarla usted, compañero. ¿Se refiere a mí o se refiere a TR? A usted. Porque la gente no sabe. A usted. Ah, usted. Claro. Muchas gracias. Sí, porque resulta que TR nos transporta en el tiempo, pero hasta acá nomás. Buenos Aires, Argentina. Lo mío es un poquito más lejano, TR, si me permite. Si usted tiene cargada la SUBE, si usted tiene pasaporte al día, podemos ir, por ejemplo, a Egipto. Bien. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Hay un equipo internacional integrado por gente de Brasil, de Argentina y también, por supuesto, de Egipto, que investiga qué pasó en algunas tumbas de allá lejos, hace tiempo, en las necrópolis. Me da miedo. Egipcias. Un poquito, ¿no? Me da miedo. Esos temas yo no los toco. Yo no sabía que usted tenía miedo, TR. Temo. Así que, bueno, es realmente... Esa sería como la introducción. Sí, perfecto. Maravilloso. Bueno, como decías, investigadores, científicos argentinos están involucrados en lo que es este estudio que ya nos da una especie de idea de Indiana Jones, pero vamos a conocer un poco bien de qué se trató de qué se trata esta experiencia que se está dando allí. Para eso vamos a hablar con Lucas Gecko, arqueólogo, becario postdoctoral de CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín. Lucas, Carolina Vespasiano te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos, buenos días a toda la audiencia. Gracias por comunicarse. Bueno, Lucas, un estudio, una técnica que se estuvo desarrollando en Catamarca fue exportada de alguna manera a Egipto. Contanos cómo fue todo este trabajo que desarrollan aquí, que finalmente terminó sirviendo por allá. Nos convocaron como parte de un equipo argentino-brasilero que está trabajando en una tumba de la antigua Tebas, en la actual ciudad de Luxor, en Egipto, a partir de los trabajos que venimos desarrollando, estudiando el arte rupestre prehispánico de la provincia de Catamarca, más puntualmente de la Sierra del Alto Ancasti. Para estudiar esas cuevas con pinturas y grabados rupestres, tuvimos que aplicar y desarrollar una serie de técnicas que, si bien habían sido utilizadas en distintos lugares del país y del mundo, las fuimos puliendo, por decirlo de alguna manera, para investigar la complejidad histórica de estas paredes pintadas. ¿Qué quiero decir? Que si bien muchas veces al observar estos paneles con pinturas rupestres, creemos que son el resultado de un único evento de pintado, en su mayoría, casi todos los sitios con arte rupestre son el producto de historias de sucesivos agregados de pinturas a lo largo del tiempo, a veces a lo largo de siglos y siglos de pintado. A partir de estas técnicas que aplicamos en Oyola, nos convocan a Egipto para estudiar cómo fue pintada y cómo fue modificada esta tumba, porque también lo que ahora sabemos es que tuvo 3.500 años de modificaciones, de transformaciones, de cambios. Lucas, ¿cómo estás? Nicolás te saluda, ¿todo bien? Todo bien, Nicolás. Me alegro. Esta tumba entonces en particular era de un antiguo escriba, ¿no? De lo que era la época faraónica, pero como vos recién mencionabas, hubo otras ocupaciones hasta no hace mucho, tengo entendido. Justamente, sí, la tumba fue construida aproximadamente en el 1470 a.C. para un escriba, que sabemos su nombre porque están los jeroglíficos ahí en la tumba, su nombre fue Amenemhat. Sin embargo, una vez ya enterrado Amenemhat y con el correr del tiempo, esta tumba fue reutilizada como casa por muchos siglos incluso. Sabemos que en ella habitaron, por ejemplo, algunas poblaciones coptas en los primeros siglos después de Cristo, pero también otras personas hasta hace no más de 10 o 15 años estuvieron viviendo en la tumba. Uh-huh. Te quería consultar, porque uno muchas veces cuando piensa en Egipto piensa en las pirámides y en los dibujos, en las ilustraciones que conectan, imagino, a aquellos que mueren con el más allá. ¿En estas tumbas también se ven ilustraciones de ese tipo que conectan a aquellos que han dejado de vivir con lo que será su futuro viaje? Sí, justamente, quizás lo tendría que haber comentado antes. Toda la tumba, todo lo que son las paredes y todo el techo,
está completamente decorado con pinturas y grabados. Todas estas pinturas de alguna manera aseguran la efectividad de la tumba como la casa para toda la eternidad del difunto. ¿Por qué? Porque las paredes están expresadas una serie de fórmulas en las cuales, por ejemplo, se le otorgan ofrendas a los dioses, o se ilustra también el mismo Amenemhat o la persona que es enterrado en esa tumba. Muchas veces también se representan escenas de la vida de esas personas. Por lo tanto, lo que está pintado en las paredes asegura que el muerto, en este caso, que el difunto, tenga una buena vida para toda la eternidad. En verdad, la tumba hace las veces de una casa para toda la eternidad. Claro. Y casa no en sentido metafórico, sino literal, porque tengo entendido que son lugares realmente muy, muy grandes, ¿no? Hablando por ahí de este peso simbólico y cultural que tenía la muerte para esta cultura. Sí, estas casas, estas tumbas, mirá, hasta me estoy confundiendo ya. Sí. Estas tumbas eran elaboradas bajo la supervisión de Amenemhat, en este caso, casi durante toda su vida. Es decir, que se ponía mucho empeño en la construcción de estos lugares, que son muy grandes, que son del tamaño de una casa nuestra actual, y se ponía mucho empeño porque en términos estrictos era la casa para toda la vida, para toda la eternidad. Así que era muy elaborada, se ponía mucha energía. Cuando fallecía la persona que lo encargaba, se detenía su confección, así no esté terminada la tumba, y era enterrado ahí el difunto. Nos contabas al principio que, bueno, las técnicas que ustedes utilizaron en las cuevas aquí, bueno, les fueron útiles para, bueno, indagar qué fue pasando después de la época de este escriba. Bueno, ¿cómo fue que empezaron a descubrir y a discriminar, si se quiere, en el periodo, los distintos periodos históricos, cómo fue la habitación y la intervención de esos lugares, de los distintos pobladores que allí estuvieron? Bueno, el desafío entonces era tratar de detectar las evidencias o los indicios de esa historia, que muchas veces suele ser muy complejo, porque los indicios son a veces muy chicos, son difíciles de alcanzar. En Oyola, que es donde trabajamos, en el sitio arqueológico donde trabajamos en Catamarca, tenemos un problema similar, si bien con cronologías diferentes, pero también tenemos cuevas que fueron utilizadas a lo largo del tiempo, así que tuvimos que aplicar métodos que nos permitan detectar esos pequeños indicios. En Argentina, o aquí en Oyola, también combinamos la observación detallada de las paredes, exhaustiva, con lupa y con distintos tipos de iluminación, con algunos análisis químicos de las pinturas. Esos análisis todavía no los pudimos realizar en Egipto por una cuestión de permisos y demás. Así que en esta primera etapa lo que hicimos es hacer un análisis exhaustivo, de muy alta resolución, de todas estas paredes y techos pintados, para detectar estas pequeñas pistas que nos informen sobre esta historia. ¿A qué me refiero con pistas? Bueno, a veces se detectan pequeños restos de ladrillos de adobe que en una pared, que son el indicio de un cerramiento de una pared que en algún momento agregaron a esa tumba. Se detectan a veces diferencias en el estilo entre algunas pinturas y otras, en algunos casos superpuestas, lo cual también nos da una idea de que hay unas pinturas que son anteriores y otras posteriores en el tiempo. Se detectan diferencias en los colores, o sea, hay una serie de pequeños indicios que luego, cuando son comparados y agrupados, nos permiten comenzar a desentrañar esta historia que está plasmada en esas paredes, pero que a simple vista no es accesible. Lucas, y por otro lado pensaba, ¿no? Ya la idea de viajar a este país con esta cultura tan particular y que bueno, que fascina a cualquiera que se acerque, aunque sea un poquito, a conocer esta historia. Bueno, ¿qué significó para vos y para tu carrera estar trabajando en estas tumbas? Bueno, la verdad que es una experiencia súper enriquecedora. No lo quiero interpretar en términos de un sueño, porque parece como que uno está desmereciendo el trabajo o la arqueología argentina, y no es el caso. Porque aparte justamente trasladamos a Egipto un desarrollo argentino, un desarrollo de la ciencia argentina. Pero bueno, claro, Egipto en términos arqueológicos es impresionante, los lugares son grandiosos,
todo es faraónico en cuanto a objetivo, porque son gigantes, porque hay muchísimo, lo cual es, para mí fue una experiencia sumamente enriquecedora, porque permite también advertir otra realidad social, otra realidad política, otra realidad arqueológica, que es buena porque a su vez nos permite retroalimentar nuestras investigaciones aquí en Argentina. Nos sirve para observar otras cosas, para quizás comenzar a plantear otro tipo de estudios también aquí. O sea que, como llegamos a Egipto, algunas técnicas aplicadas en Argentina, ahora de Egipto seguramente traeremos algo de esta experiencia. Totalmente, totalmente. Ahora, Lucas, en la introducción hacemos referencia, si se quiere, a lo que era Indiana Jones, ¿no? ¿Cuánto hay de mito o de realidad en esas construcciones de Hollywood, a veces fantasiosas o no, cuando estás en esas tumbas reales y en el territorio real? Hay una parte y una parte. Yo creo que la arqueología, en términos estrictos, está bastante alejada de Indiana Jones. Hay mucho trabajo de laboratorio, es más, en este momento estamos trabajando en el laboratorio y gran parte del año nos pasamos analizando datos, mirando en microscopios, o sea que estamos lejos de esa imagen del arqueólogo aventurero. Pero también hay una parte del tiempo que lo pasamos en el campo, que lo pasamos en estos sitios. Y bueno, y Egipto sí tiene algo más parecido quizás a Indiana Jones, con esos lugares gigantescos, con trampas, con pozos de 5 o 10 metros, con cámaras subterráneas, momias y demás, o sea que hay un poquito de verdad quizás en eso de Indiana Jones, pero bueno, no está lejos del trabajo del arqueólogo. Lucas, te agradecemos por acercarnos a esta experiencia que viviste recientemente y que seguramente en breve, en algún tiempo, nos traerá más novedades de lo que ahora está en el laboratorio, ¿no? Te mandamos un saludo y te agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes por el interés y por comunicarse. Estábamos en comunicación con Lucas Gecko, arqueólogo, becario postdoctoral de CONICET y docente de la Universidad Nacional de San Martín, que estuvo indagando nada más y nada menos que en tumbas faraónicas en Egipto. Hagamos un repaso entonces. Estudió la tumba del escriba en sí, y esa serie de artes y referencias al más allá que mencionaba Terry. Después los coptos, que recordemos que son las primeras poblaciones cristianas, que también estuvieron ahí viviendo, o sea, usted imagínese lo que es vivir en una tumba. Suena un poco raro, ¿no? Claro. Como que te Momias. eriza la piel o los engranajes, TR. Sí, con momias. Exactamente. Mucho miedo. Yo le hubiera mandado un abrazo de momia, pero me da tanto miedo que me abstuve. Totalmente. Y por último, los Cornawis, que eran estas poblaciones de egipcios que básicamente no tenían casa, entonces usaban esas tumbas como hogares, hasta que el Estado, de forma muy amable, entre comillas, los invitó a ser desalojados. Claro, o sea, tenemos de mínima, miles y miles de años de historia sintetizados en esas paredes. Y bueno, justamente la labor, ¿no? Con todas estas técnicas, desde lo químico hasta, desde lo visual, y también el pincelito de Indiana Jones, porque es la imagen esa que viene cuando uno piensa en un arqueólogo y sobre todo en Egipto. Yo no creo que haya una piedra gigante que lo persiga a Lucas Gecko y a su equipo. Esperemos que no, por lo menos. Pero sí el riesgo de, mejor este pasadizo, ¿no? O a ver si me caigo y no puedo volver. Claro, chequear bien hacia dónde estamos pisando. Pero es muy, muy importante esto que él señalaba, ¿no? Esta técnica que les permite reconstruir la historia por aquí, permite ver también cómo se fue interviniendo una misma imagen, ¿no? Porque uno piensa, quizás están en esas paredes, se ve la historia del escriba. Impoluta nada más y no. Claro, pero como si hubiese quedado como una especie de instantánea en el tiempo, y en realidad, son sumatorias de intervenciones que en pequeñas capas y de distintas maneras se pueden como ir desagregando y conociendo qué pasó ahí en el medio, ¿no? Totalmente. Incluso cuenta Lucas en la entrevista con la agencia CETIS que es toda una revolución, si se quiere, porque generalmente la arqueología clásica se preocupa solamente por la época faraónica, por la etapa faraónica nada más. No presta demasiada atención, por ejemplo, a los Cornawis. Y lo interesante es que, por ejemplo, en ese caso se puede entrevistar a los moradores de esos lugares tan históricos. Entonces plantea, si se quiere, una vuelta de tuerca. Exactamente, una visión mucho más global y pensando, si quiere, TR, en la gente común, en el robot común, TR. Arqueología para todos. Y no tanto en lo que tenía que ver con el poder, porque recordemos que en el antiguo Egipto los escribas eran personas de gran estatus social.
Claro. Bueno, y justamente analizar... Usted piense que yo no puedo comprar una casa para mí y estos tipos ya tengan su casa para la vida y su casa para después de la muerte. Claro, sí. Bueno, esto que vos señalabas, ¿no? Estudiar cómo se ocupa un espacio no nos habla solo del pasado, sino también de este presente, de esta realidad social y distintas variables que involucran la vida de los ciudadanos ahí en Egipto. Igual me haces pensar en algo. Si haces una casa que intenta ser linda para... ¿Cuántos años podés vivir? 120, un lobito marino. Imagínate una casa que vos pensás que es para toda la eternidad. Tiene sentido que la hagas mucho más maravillosa. Es verdad, Bueno. sí. Pero a su vez usted no la disfruta. Porque usted ya ahí ya es momia robot. No, pero ellos se sienten vivos. Imagino que nuestra cultura imagina como un corte entre la vida y la muerte. Ellos se iban a imaginar que es una vida posterior y mucho mayor. Totalmente. Bueno, sin irse muy lejos, hace falta, bueno, acercarse a Recoleta y ver los mausoleos y todo el dinero invertido en, bueno, en la posvida o en el más allá. Interesantísimo esta nota, la pueden ver en Agencia Cetis, fue hecha por el compañero Nicolás Camargo Lescano, excelente nota. Seguimos, que todavía tenemos muchas cosas aquí para contarte, quédate. Ciencia modulada. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.